Dicen que usted es el joven más conservador de Colombia. Tampoco tanto, pero tengo 19 años y pues llevo participando en política desde que tenía 11. Acá me dicen, no, quites esa corbata que lo que está es restándome votos. Que es muy triste ver como la elegancia en la política se ha perdido. Pide 1.000.000 de pesos y tiene que devolver en interés 400.000 pesos. ¿Qué familia aguanta eso? Yo no creo que la polarización en sí sea un problema. Pues yo creo que la polarización es una consecuencia natural de la democracia. Siempre hay un propósito mayor y ese propósito mayor se llama Colombia. Hola, hoy en Barómetro Podcast estamos con Andrés Crone. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hombre, Cristóbal, muy bien, muy agradecido por esta invitación y qué bueno que hayan montado este podcast Barómetro como lo montaron, muy chévere. A ti que puedas participar con nosotros en esta sección, Historias de mi Patria. Buenísimo. Bueno Andrés, dicen que usted es el joven más conservador de Colombia. Bueno, no sé si lo digan, pero pues yo creería que efectivamente es cierto y yo tengo unas posiciones conservadoras muy claras que defiendo a cabalidad. ¿Qué posiciones? No, lo primero es que yo le pregunto a usted quién le está diciendo esas cosas, como para que me los presenten, para yo saber. Pero bueno, pues en primer lugar, yo soy conservador de doctrina, ¿sí? Porque yo creo que hoy en día mucha gente que se considera, no sé, de derecha, piensa que tiene que defender toda una línea de causas que no necesariamente todas son coherentes las unas con las otras. A mí me gusta leer mucho de teoría política, de filosofía, y así es que yo he venido construyendo mi pensamiento. Mi gran referente en la política es Álvaro Gómez Hurtado. Yo me considero alvarista de doctrina y yo creo en el acuerdo sobre lo fundamental que Álvaro Gómez proponía. Y lo primero es entender que el conservatismo no es equivalente a la derecha. Una cosa es ser de derecha y otra cosa es ser conservador. Ha habido conservadores de izquierda y liberales de derecha. Y en esa medida yo creo que lo importante es entender que el conservador defiende sobre todo la vida, la tradición, la familia. Yo creo que esas son las causas en las que yo fundamento mi accionar político. ¿Cuántos años tiene? Porque yo me equivoco con su edad, yo no sé. ¿Cuántos me pone? ¿Cuántos me pone? No, pues viéndolo así, yo diría que unos 23, pero he escuchado que mucho menos. Tampoco tanto, pero tengo 19 años y pues llevo participando en política desde que tenía 11. Con el tema de la edad, ¿qué es lo más divertido que le ha pasado o cuando se hayan equivocado con su edad? Hombre, demasiadas cosas. Historias es lo que hay. Yo recuerdo con mucha gracia una oportunidad en donde yo asistí. Yo tenía, no me acuerdo cuántos años, pero yo estaba en séptimo en el colegio, ¿no? En séptimo, pues a 3 años de estar en 11. Y, o no sé cuánto, no sé la matemática. Pero fui a la reunión a la que me invitaron y la persona que me había invitado me iba a introducir con los otros asistentes, todos metidos en política. Y me presentan, no, este es Andrés Crone, un joven metido en la política que ya está en séptimo semestre y ya se va a graduar como abogado. Yo me volteo y le digo, oiga, un momentico, yo estoy en séptimo, pero del colegio, de bachillerato. Y pues nos reímos, fue un momento muy cómico, pero pues efectivamente como joven que hace política, pues muchas veces la edad tiende a ser un factor interesante. Uno ve a Andrés Crone y lo ve muy arreglado, lo ve como un conservador de pura cepa, con su corbata azul, con su pañuelo, con su traje. ¿Por qué? Bueno, lo primero es que yo creo que la política merece respeto. La política exige seriedad y yo creo que la corbata es una señal de respeto y una señal inclusive de autoridad a la política. O sea, la política no es un chiste. Puede que a algunos les parezca así, pero yo creo que cuando uno hace política tiene que hacerla con seriedad, con contundencia, pero sobre todo con decisión. Y la corbata representa eso. Desde muy pequeño a mí mi familia me enseñó a vestirme bien. Y muchas veces me regañan, ¿no? Las personas con las que yo hago política me dicen, no, quites esa corbata que lo que está es restándome votos. Y puede que sí, pero yo creo fundamentalmente que la política merece respeto y la forma como me he visto tiene que ver con ese concepto que tengo yo sobre el respeto a lo que hago. O sea que para hacer política, nada de tenis, jeans y hoodie. No, también, mire que le pongo un ejemplo y es que hace unas semanas me tocó subir Monserrate en campaña. Me privo a subir Monserrate, es un planzazo. Pero estábamos en plan campaña y pues uno no estaba encorbatado a estos escenarios. Yo creo que hay distintos
momentos para cada cosa. Y, por ejemplo, un escenario como este considera apropiado usar corbata, pues hablar de ideas, de vida, de experiencias, pero cuando uno está haciendo campaña, recorriendo los barrios, pues tal vez no me pongo unos mocasines y una corbata. Pero la conclusión y lo que yo pienso fuertemente es que es muy triste ver cómo la elegancia en la política se ha perdido. A muchos les puede parecer un tema menor, pero yo veo el Congreso de la República, las sesiones plenarias del Congreso, por ejemplo, casi nadie tiene corbata. Yo creo que eso es un escenario solemne que exige de un mínimo de presentación que tristemente no se cumple. Uno ve una cantidad de gente con a punta de corrosca que yo digo, fue pucha. Claro, la representatividad democrática, lo que usted quiera llamarlo, el nombre lindo que usted le quiera poner, pues yo no creo que debería ser así. Yo creo que tiene que haber un mínimo de la decencia en la política y eso también se expresa a través de uno cómo se viste. Bueno, ¿sabe qué le falta a esa pinta de Andrés Crony? ¿Qué le falta? Una bandera de Colombia, un No, pin. la tengo, pero yo dije, bueno, acá hoy voy a ir godo, entonces dije, bueno, me voy a ir solo con el azul que sea protagónico, pero tengo el pin de Colombia, muy orgulloso de mi patria siempre y en los eventos pertinentes, claro que me pongo mi pin. Y no solo de Colombia, tengo un pin de la bandera de Bogotá. Ah, buenísimo. Sí, porque han habido ocasiones en las que he visto debates y niños alrededor mío dicen, ¿sabe por quién quién me gusta? No por quién voy a votar o por quién votaría. ¿Quién me gusta? El que tiene la bandera. Mm, Y sobre todo pasa en los debates de Estados Unidos, claro. cuando algunos se ponen la bandera y otros no. Pasó una vez con Trump. Trump tenía la bandera y el rival no la tenía. ¿Alguna vez te diste cuenta que tu personaje te estaba protegiendo? Ese personaje que representas. Pues hombre, Cristóbal, lo primero es que yo no creo representar ningún personaje, ni hay ningún personaje que yo he venido creando. Al contrario, yo soy quien soy, yo hago política de manera auténtica. Yo soy una persona auténtica, mejor dicho, a mí me llevan a una fiesta y se mueve más un Alcacelser en Cumis que yo. O sea, no hay forma, o mejor dicho, yo soy Típico un cachaco, típico cachaco. a lo Pedro el Escamoso. Haga de cuenta, si se quiere pensar de esa manera. Pero si yo soy cachaco, yo soy quien soy, a mí me gusta ponerme corbata, no necesariamente me gusta, pero yo no bailo en las fiestas, baila más un cartón, pero soy quien soy y así es la forma en la que yo hago política. Y, y pues yo creo que en esa medida no hay ningún personaje que yo he creado, sino que al contrario, si bien hay una, llamémosla personalidad pública detrás mío, no es una que haya creado, sino sencillamente la que se ha visualizado a partir de mi accionar político. Ok. ¿Qué no encaja en esa imagen seria que tiene la gente de ti? Pues, hombre, yo no sé si hay una imagen seria necesariamente, yo no sé si Bueno, yo, yo tengo una imagen seria de Andrés Crone en este momento y creo que la audiencia que va a ver el podcast también la tendría. Un pelado joven, serio. yo soy serio en la medida que yo hago las cosas bien. A mí no me gusta hacer las cosas a medias, a mí no me gusta la mediocridad. Yo creo que sobre todo en algo tan importante como la política, que es nada más y nada menos que el escenario que decide cómo viven los demás, uno tiene que hacer las cosas con seriedad. Una persona muy sabia una vez me decía, sea uno agricultor, sea uno presidente de banco o sea uno director de cine, la política nos va a impactar a todos y la vida en la que vivimos todos. Y yo creo que eso no es nada menor, ni nada de lo que uno tenga que reírse. Yo creo que eso es algo que exige respeto, que exige, como lo he dicho en algunas oportunidades, corriendo el riesgo de sonar repetitivo, es algo que exige, mejor dicho, uno respetar esa autoridad innata del ejercicio político. Y yo creo que esa es mi seriedad, pero quienes me conocen personalmente saben que yo soy un personaje. Bueno, eso veo. Ese Andrés conservador es de raíces conservadoras. Al final viene de familia. Vengo de familia conservadora, pero también de familia liberal. Y yo creo que uno tiene que rescatar posiciones de todos los lados. Yo creo que es un error garrafal uno cerrarse a una manera de ver la vida, y ni siquiera a una manera, a lo que dicen otras personas. Yo creo que es un error, pero mejor dicho, de la peor envergadura. Y yo soy conservador por mi experiencia de vida, por las causas que yo defiendo y que he aprendido a defender, pero yo vengo de familia tanto liberal como conservadora. Por parte paterna, digamos que la parte colombiana, mi familia siempre fue muy conservadora, y de parte materna, la parte de mi abuela paterna, materna, siempre fue también muy conservadora, pero mi abuelo, de esos liberales que se sentían todos machos por ser liberales, mi bisabuelo inclusive fue político liberal, defendiendo siempre el Partido Liberal, matándose por el Partido Liberal, y le salió un bisnieto godo. ¿Qué hacemos? Además que la política tiene sus cosas muy bacanas
pero al mismo tiempo tiene sus grandes cagadas. Así es. Y creo que a todo político le pasa. Y con todo político que uno habla, bien, pues es feliz porque es lo que lo llena, pero al mismo tiempo la pueden cagar Ujú. o está llena de tristezas y creo que tú nos puedes contar de eso también. Pues yo la he cagado varias veces la he cagado. Pues para el poco tiempo que yo llevo haciendo política, he hecho muchas cosas y me he tomado decisiones difíciles, algunas buenas decisiones, otras malas, pero no me arrepiento de ninguna porque todas he aprendido. O sea, yo soy fanático del aprender de los errores de uno, porque uno siempre se equivoca, uno no sabe nada. Y por eso es que yo intento rodearme de gente que sabe más que yo, para aprender. Pero la he cagado en varias oportunidades. Muchas personas me critican, ¿no? Porque algunos me dicen que no hable de eso, pues porque me creo a mí mismo una mala imagen, pero no hay por qué esconder la realidad. Yo he pasado por 3 partidos políticos y mucha gente dice, no, el Roy Barreras de la derecha joven, ¿no? Yo no creo que sea el Roy Barreras de la derecha joven. Siempre he defendido los mismos principios, siempre he defendido las mismas causas y siempre he defendido el conservatismo en el que creo, el conservatismo como doctrina. Pero en ejercicio de defender esas ideas, primero pasé por Salvación Nacional, donde fui secretario nacional de Juventudes, pasé por el Partido Conservador, donde también manejé algunas partes del equipo de jóvenes que se llama Nuevas Generaciones, y me votaron, salí amenazado y expulsado del partido, y hoy estoy en el Centro Democrático, en donde pues, es un partido con el que estoy muy agradecido porque me abrieron un espacio para participar y que pues como Álvaro Gómez hablaba de lo fundamental, el Centro Democrático, todos estos partidos defienden lo fundamental, llamémoslo de esa manera, todos con sus pros y contras, pero este es un proceso formativo en donde yo, claro, me he equivocado en unas cosas, o sea, el hecho de que haya pasado por 3 partidos es que me he equivocado en cosas, pero de todas esas experiencias yo he aprendido siempre en defensa de los mismos ideales, siempre he sido una persona coherente con lo que creo y con lo que digo, pero sí la he cagado y pues también en su pregunta usted hablaba también de, pues de las tristezas que trae la política y yo me he alejado mucho de muchas personas por ideología, que me parece una bobada, ¿no? Una estupidez. Pero la gente se ha alejado de mí por pensar lo que pienso, pero no por eso voy a dejar de pensar. Ese es el modelo de país en el que yo sueño. Pero eso pasa, eso es natural de la política y pues obviamente uno está expuesto mucho al escrutinio público. Obviamente los políticos que van más avanzados, pues cualquier cosa que digan son titulares de prensa, pero en algo tan pequeño como lo que hago yo, pues un día yo me acuerdo que yo subí un video pues con un saco que heredé de mi papá, que me quedaba grande, ¿no? Todos los comentarios en su momento eran, uy, le queda grande el saco, poniéndose el saco del hermano mayor, como vainas, deje la bobada. Y sí me quedaba grande, que es lo peor de todo. Pero ese tipo de cosas son complicadas de la política, sobre todo cuando uno es introvertido, entender que todo lo que uno hace, que todo lo que uno dice se lo van a criticar y está bien. O sea, yo ya llegué a paz con eso, pero sí es definitivamente complicado. Hablas de una construcción, de una ideología propia, de una identidad, Mm, y esa construcción ha sido por medio del paso en distintos partidos. así es. Háblame de los tres pilares básicos de tu ideología, de lo que crees que es fundamental para una construcción de un país mejor. Lo primero, mucha gente de la derecha, por llamarla de esa forma, se escandaliza. Y digo derecha entre comillas porque etimológicamente derecha e izquierda solo significa si será jacobino o monarquista en la Revolución Francesa. Más allá de eso no significa más. Por eso es que existen, pues, doctrinas, ¿no? Y pues yo digo que la derecha se escandaliza porque mucha gente piensa que yo soy de derecha. Y claro que soy de derecha. Pero, por ejemplo, yo no creo en el capitalismo. Yo no soy capitalista. Yo creo en una economía social de mercado. Yo, a diferencia de los libertarios, que soy pues la gran tendencia, yo no creo en el Estado reducido a su mínima expresión. Claro que creo en un Estado austero, responsable, pues yo creo que el Estado tiene un rol fundamental en ayudar a las personas más necesitadas. No todo el mundo tiene el conocimiento ni los medios para montar empresa, pero como pueden montar empresa por ley, entonces déjenlos que monten empresa. No, yo no creo eso. Yo creo que el Estado reducido a su mínima expresión no puede excluir a la gente que no tiene los medios para valerse por sí mismos o para saber montar empresa, que ya todo el mundo habla de montar empresa, ¿no? Todo el mundo es emprendedor ahora. Yo no creo en eso. Yo creo en una economía social de mercado. Yo creo que el Estado tiene un rol fundamental de meterse y de ayudar a la gente. No creo, obviamente, en un Estado benefactor, eso ya es el otro extremo, pues yo sí creo en la presencia de un Estado fuerte. No solo desde lo económico, sino también creo en una fuerza pública fuerte, capacitada para defender
algo tan básico como la integridad física de las personas y la soberanía nacional. También creo en una institucionalidad fuerte desde un punto de vista de seguridad jurídica. Nosotros tenemos instituciones fuertes, siempre las hemos tenido y yo creo que eso es lo que nos ha destacado frente a nuestros vecinos latinoamericanos y es algo que yo como político pienso defender. Eso por un lado. Por el otro, yo soy conservador en lo social. Yo creo en la familia tradicional. Yo no estoy a favor ni del aborto ni del matrimonio LGBT. Yo creo que pues el mundo, la vida se ha dado desde un punto de vista de desarrollo humano, llamémoslo ius naturalista para los abogados, en el que yo creo, en el que yo creo. Yo creo que el derecho tiene que derivarse de la naturaleza del hombre y pues yo por eso creo en la vida desde el momento de concepción, creo en la familia tradicional y creo además, pues digamos que en el rol, no quiero llamarlo social, pero en el rol colectivo del hombre. Yo creo que vivimos en una sociedad colectiva y tiene que pensar en nación como colombianos, no cada quien que le va mejor a cada uno. Yo no pienso eso. Yo creo que esos son los pilares fundamentales de lo que yo pienso y las causas que yo defiendo para seguir construyendo país. Muy interesante. Eh, Eso me lleva a pensar un poco en ese primer acto político real que te dice esta vaina va en serio, ya estoy metido en esto, no puedo echar para atrás. Hombre, lo primero es que el ser humano es un ser social, un ser político. Yo creo que todos hacemos política en todo desde que nos levantamos cuando estamos recién nacidos. Todo es político. Pero cuando yo empiezo a meterme en política activamente, yo primero lo hago que tenía 11, 12 años y qué más hace un niño de 11, 12 años, donde no me iban a recibir. O sea, yo no podía llamar a pedir una práctica, no sé, en Ecopetrol o en la constructora Bolívar o en Scandia, ¿no? ¿Quién me iba a recibir? Entonces yo me puse a pensar estratégicamente y yo dije, ¿a qué político no le conviene tener un niño sonriendo a su lado? Entonces dije, voy a meterme en política para empezar a adornar la hoja de vida, porque mi plan para ese momento era tener una buena hoja de vida, aplicar a una buena universidad fuera, que me vaya bien en la universidad y llegar a montar empresa y ser el hombre más rico de Colombia. Yo quería eso. Entonces me di cuenta que eso era una bobada. El que quiera hacer eso con su vida, perfectamente respetable. Financiame las campañas. Pero cuando yo me doy cuenta que lo mío era otra cosa, se da porque en ese ejercicio de hacer política por experiencia, por adornar la hoja de vida, me empecé a ver que me iba bien, que me gustaba, que entendía. Y como yo leo mucho de filosofía, de pensamiento político, yo dije, no, acá hay unas causas que toca defender. Yo empecé a tener, digamos que, un sentido social, colectivo, nacional, de cosas que toca hacer. Empecé a tener una conciencia política. Y, y pues yo arranqué en la política, pues con algunas personas que me abrieron la puerta en su momento, pues por ideología o por doctrina yo dije que tal vez no era mi escenario, pero cuando yo arranqué, yo dije, listo, esto es lo mío y me puede ir bien. Y lo chistoso es que un día en el radio, cuando uno pone el radio a las 6 de la tarde, suena el himno nacional. No me pregunten por qué, suena como una bobada, una total y absoluta idiotez. Pero yo estaba oyendo el himno nacional y se me vino a la cabeza una imagen de yo posesionándome como presidente de la República en la Plaza de Bolívar. Y me gustó la imagen. No sé si quiera ser presidente y menos si lo vaya a hacer. Puede que la vida me mande por otro lado y no le cierro las puertas a eso. Uno no puede encasillarse en una sola cosa. Pero esa visión o esa imagen me llevó a entender que lo mío era la política. Y me encanta lo que hago. Yo creo que uno de mis principales retos es que la gente vuelva a confiar en la política, porque yo quiero ser un político de oficio. Esos burócratas que viven del Estado siempre, lo que todo el mundo critica, eso es lo que yo quiero que la gente vuelva a confiar en los políticos, porque es muy fácil criticar la política, pero muy difícil hacer. Churchill decía muy acertadamente que la democracia es el peor sistema de gobierno, pero el mejor dentro de los que hay. Y si decimos defender la democracia, pues también decimos defender la existencia de partidos y de políticos de oficio. Y yo creo que no, que es un error muy grave esa tendencia contemporánea de que todos los políticos que nos gustan son outsiders que nunca han hecho política. Yo creo en la política como profesión. Es algo que yo estoy empezando a hacer, que voy a intentar hacer siempre con las con los mayores aprendizajes que me han dado las personas que he conocido y también haciendo el mejor esfuerzo. Bueno, eh, lo que acabas de decir me lleva a dos partes. La primera es, ¿cuál es esa aspiración política de Andrés Crone a corto plazo? Porque hablas de financiación, No, hablas pero de a modo de querer chiste. ser presidente. No, no creo. Pero a corto plazo, ¿qué piensas? Pues a mí me han hecho ofrecimientos, ¿no? Eh, Cuando ven que uno puede tener uno que otro voto, pues le empiezan a ofrecerle cosas.
Me han ofrecido ser parte de algunas listas, algunos cargos de elección popular, me han ofrecido plata para campañas y a todo le he dicho que no. A todo le he dicho que no, porque yo creo que mi ejercicio político no es lo que alguien más me diga que yo haga, sino lo que yo considero pertinente hacer por convicción. por convicción. Estoy evaluando si participar en las próximas elecciones regionales de 2027, donde se eligen alcaldes, ediles, concejales, diputados, gobernadores, participar en esas elecciones. No he tomado ninguna decisión, pero lo que sí puedo decir es que esperen que me iban a venir una que otra campaña en los próximos años. Estarás en los tarjetones. Estar en los tarjetones con la Bu ayuda de Dios. buenísimo. Suerte suerte en eso a futuro. La necesitaré. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo segundo, eh, hablas de que quieres ser un político, burócrata, que es lo No, que no, no, tantos yo no critican. dije eso. Yo dije que la gente lo señala como tal. Yo dije que la gente lo Bueno, señala como tal. pero que quieres hacer parte de ese mundo Sí, que la gente señala y critica, sí. ¿sí? Entonces, la pregunta va hacia, ¿qué le criticas hoy todos esos outsiders que tenemos en la elección presidencial, como son, se me ocurren 2 nombres, Abelardo de la Espriella y Santiago Botero? Lo primero, antes de hablar de esos 2 casos en particular, es que obviamente uno tiene que entender y reconocer de dónde viene todo este sentido de antiestablecimiento, ¿no? Obviamente el Estado, los políticos le han fallado a sus electores, al pueblo, si se quiere, y eso toca reconocerlo y uno como político no puede negarlo, Es un ¿sí? malestar social. Álvaro Gómez hablaba del régimen. Él proponía que el régimen es ese conjunto de políticos que, como lo decía su padre, Laureano Gómez, eran lentejos. Venden su voto por un plato de lentejas. No hay doctrina, no hay de verdad visión de país, sino hay elecciones, ¿no? Hay que ganar. Y uno tiene que ganar como sea, y uno tiene que llegar a hacer acuerdos, y si uno tiene que votar a favor de algo con lo que uno no está de acuerdo para seguirse religiendo, lo hace. Eso es lo que nos llevó a donde estamos, el régimen de Álvaro Gómez, que hoy está más presente que nunca. Eso es una realidad. Pero por lo mismo, ese régimen es lo que toca combatir y a mi modo de ver toca combatirlo desde dentro. Yo no creo que la solución para hacer política sea criticar la política. O pongo una analogía un poco boba, pero no por eso menos cierta. Uno no puede vender naranjas hablando mal de las naranjas del puesto vecino. Yo creo que muchas veces estos políticos outsiders, eso es lo que hacen, porque al final del día se están lanzando un cargo de elección popular como políticos, ¿no? Entonces uno no puede hablar mal de la política haciendo política, menos de la democracia. Ha habido errores, claro que sí. Y yo creo que el esfuerzo para remediarlos tiene que ser desde dentro de la política. Claro que uno necesita el sector privado, uno necesita plata para las campañas, obvio. Uno siempre tiene que mantener, primero, la ética y la moral, hacer las cosas bien, y toca defender unas causas y ser coherentes con lo que uno piensa, así a veces toca cambiar de partido, en los distintos escenarios Ser en el los que uno Roy puede joven de participar. la derecha. Así me dicen mis detractores. Sí. Perfecto, están en todo su derecho, es un país libre. Pero me enorgullece de haber tenido experiencias y aprendizajes, eso es lo más importante. Pero cierro con esto que en esos 2 casos puntuales, no voy a hablar de si estoy de acuerdo con ellos o no, pero me parece que cometen un grave error basando su campaña en hablar mal de todo el mundo. Mal ahí. Por ejemplo, Salvación Nacional hoy está asumiendo una posición de crítica al Centro Democrático. Está bien que lo hagan, ni más faltaba. O sea, es la posición que tienen que defender. Pero todos estamos acá luchando por lo mismo y el enemigo no está acá, está en otro lado. Y yo creo que ese es el enemigo que toca combatir desde la política. Y yo hago un llamado a todos los jóvenes o todas las personas que estén viendo esto que les interesa la política, meterse en política. Es que lo que pasa es que como la política está tan desprestigiada, nadie se mete. La gente que podría ser excelentes parlamentarios o excelentes políticos en cualquier capacidad, no lo son porque qué asco la política. No, así no vamos a llegar a ninguna parte. Yo prefiero incomodarme, salir de mi zona de confort, que la gente hable mal de uno, pero participar y defender la patria de uno. Eso es lo que yo pienso. Hablas de que te metes en política a los 11, 12 años más o menos. ¿Qué es lo más doloroso que tiene que ver Andrés Crone de niño, adolescente, en política? ¿Qué es esa desilusión más grande al entrar a ese mundo donde son puros adultos y era el niño estrella de las campañas, digámoslo así? Lo que más me desilusionó fue los intereses. Hay muchos intereses en la política, eso no es un secreto para nadie. Pues yo nunca pensé que uno tan pequeño, con tan poca experiencia política de vida, fuera parte de esos intereses.
Cuando a mí me empiezan a ofrecer plata para lanzarme, yo digo como, wow, 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 un momento, deténgase. Estoy defendiendo qué intereses. Obviamente hay unos intereses. Cuando a mí me amenazan, que me han amenazado, pues es porque yo estoy incomodando otros intereses. Y así sucesivo y reiterativamente. Uno piensa que eso es solo de la gente grande, ¿no? Parlamentarios, ministros, presidentes, no. Como jóvenes, uno es parte de ese problema. No, al revés, no, voy a parafrasear. Uno es parte del problema, sino que uno se mete a un mundo muy problemático. Hablo de eso porque muchos políticos, no voy a decir nombres, hacen sus campañas eh, alabándose a sí mismos Mm. porque incomodaron los intereses de políticos tradicionales quizás o de otros políticos y por eso te preguntaba que si creías como un éxito personal esa incomodidad que generaste dentro de un partido. En alguna medida sí, y en alguna medida no. Yo creo que fue un éxito entendiendo que eso me permitió darme cuenta de que yo estaba en un lugar en donde no me querían y que yo estaba en un lugar que no me hacía bien. ¿M? El Partido Conservador, pues mi familia conservadora, pues ha sido el partido de mi familia de toda la vida. Yo como conservador, pues obviamente no hay nada que quisiera más que ver un partido conservador defendiendo lo conservador y fuerte, pero hoy el Partido Conservador es una vergüenza para muchos conservadores, porque como Álvaro Gómez, lo he citado como 5 veces, decía muy acertadamente que hay más conservatismo que partido conservador. Y eso es cierto, porque al menos en el Centro Democrático, que es un partido de bases liberales, pues hay un espacio en donde los conservadores participamos, hay muchos conservadores en el partido. Tristemente a los conservadores no siempre nos va bien. En el Centro Democrático por ahí estamos. Y, y yo creo que hay unas causas que toca defender en coherencia también con las tesis del Centro Democrático que desde luego comparto, sobre todo la seguridad democrática. Pero eso me permitió salir de ese hueco que era tan dañino, pero yo no me arrepiento de nada. Yo no me arrepiento pues de tomar las decisiones que tomé, así me hayan costado mi cargo y me hayan llevado a ser amenazado. Pero no me arrepiento. Yo creo que fue un éxito personal, pero fue muy desafortunado, pues porque, como hace un momento nos reíamos, pues hay gente que me ve como el Roy Barreras de derecha. Y pues yo me he ganado esa imagen, no puedo decir que no. Pero si la gente supiera lo que uno vive, si la gente supiera las decisiones que uno tiene que tomar, las posiciones en las que uno está, tal vez no serían tan críticos tan rápido. Eres un joven conservador, em, pero de todas formas joven, y eso para muchos es extraño, por lo que me gustaría preguntarte, ¿qué es lo más liberal siendo conservador en tu pensamiento o en tu ideología? Antes de contestar eso puntualmente, me permito decir que esa concepción de que el joven es liberal e izquierdoso es paja. Eso es falso. Sobre todo en esta época. Más que nunca los jóvenes somos conservadores. No es sino mirar el caso de Europa, España, Hungría, de los mismos Estados Unidos. O sea, el mundo está yendo a un conservatismo que hace mucho tiempo no se iba, sobre todo por culpa del globalismo de la década pasada, protagonizada por figuras como Juan Manuel Santos o Barack Obama. El mundo está rectificando y los jóvenes cada vez más estamos defendiendo posiciones conservadoras. ¿Y qué son las posiciones conservadoras? La familia, la vida, la seguridad, la democracia. Eso hoy los jóvenes lo estamos defendiendo mucho. Fueron los jóvenes quienes llevaron a Donald Trump a la presidencia en los Estados Unidos. A mí no me mata Trump, pero pues era quien representaba las ideas conservadoras en Estados Unidos. En España, no sé si uno ve las juventudes del PP o de Vox. En Italia, el partido de Giorgia Meloni. No recuerdo su nombre, pero tiene una participación joven. Fratelli Fratelli d'Italia. d'Italia tiene una participación de jóvenes importante. En las mismas redes sociales, pues cada vez uno ve más jóvenes defendiendo lo conservador. Y eso en el caso colombiano pasa. Yo me pongo a comparar lo que son las juventudes, llamémoslo de Salvación Nacional, del Centro Democrático, algunas corrientes del Partido Liberal y de otros partidos, y las comparo con las juventudes de izquierda de Colombia. Nada que ver las juventudes de izquierda. Ahí está la JUCO, que sigue jodiendo como lleva haciéndolo 40 años, pero no tiene una cohesión de jóvenes políticos que luchan por un ideal, no la tienen. Los únicos jóvenes de izquierda que de verdad luchan por un ideal perverso son los de primera línea, que son unos delincuentes, unos vándalos. Pero los jóvenes que de verdad estamos construyendo país, fortaleciendo la democracia, estamos en la derecha. Y yo creo que eso es un fenómeno mundial
muy interesante. Y no solo de la derecha, sino también el conservatismo, que no es lo mismo. Y en cuanto a mi posición más liberal, yo tengo muchas posiciones que se pueden entender más de izquierda y otras más de derecha, pero yo fundamentalmente soy conservador. Pero mi posición más liberal tal vez tiene que ver con, hombre, yo soy conservador. ¿Qué hago? Bueno, vámonos a alguna idea progresista que te llame la atención. Yo tengo mucha sensibilidad con la pobreza y yo no comparto esa perspectiva corporatocrática de que siempre la empresa privada es quien tiene que privilegiarse siempre y que la gente puede ser tan rica como quiera sin ningún problema. No, yo no lo comparto. Obviamente yo pienso que quien tiene que generar riqueza y empleo es el sector privado, obvio, y además yo vengo de familia de empresarios. Yo creo que el sector privado tiene que fortalecerse y respaldarse, pero juepucha, a mí me da mucho dolor pasar por cualquier calle de Bogotá y ver tanta pobreza. Ahora que estoy respaldando una campaña al Congreso que he podido estudiar las cifras, el problema del gota a gota es una cosa que a mí me duele mucho. ¿Cuánto le pone que es el interés de un gota a gota en Bogotá? No sé. Ponga un número. No, pues más del 4% 40%. 40%. diario. No, es el interés que le cobra por prestar plata en el gota a gota, un gota a Mm, gota a un ciudadano que no puede acceder a un crédito bancario. sí, Entonces sale un ciudadano que no puede acceder a crédito bancario porque no tiene ni el historial crediticio, ni yo no sé qué tanta huevonada, perdón la palabra. sí. Entonces sale a pedir plata a un gota a gota y pide 1.000.000 de pesos y tiene que devolver en interés 400.000 pesos. ¿Qué familia aguanta eso? Nada. Por eso es que yo creo que uno tiene que acercar al Estado con la gente necesitada porque, juepucha, eso es un dolor de patria inmenso. Por eso es que yo respaldo la idea de que uno tiene que acercar, por ejemplo, los bancos al ciudadano de a pie, que haya menos restricciones, menos limitaciones para que cada vez haya más personas con posibilidad de acceder a créditos formales. Yo por eso es que soy tan crítico a la informalidad y las ventas informales, en las ventas informales en el espacio público, porque es que uno no puede vivir en la informalidad con esos intereses de gota a gota, con tantas incertidumbres legales, fiscales, tributarias, penales, legales. Eso no es vida. Eso no es vida en sociedad. Y yo tengo un espacio muy grande en mi corazón por la pobreza. Esa es una de las causas por las que yo voy a dedicar mi vida. Yo soy muy crítico del gobierno de Juan Manuel Santos y sobre todo de él. Me parece que es un tipo funesto. Pero le voy a reconocer algo al gobierno de Juan Manuel Santos. Y es que pocos gobiernos han tenido los pantalones de verdad meterse tanto en el tema de la pobreza como lo hizo el gobierno Santos, siendo ese gobierno uno de los peores gobiernos de nuestra historia. Pero eso es un logro que yo le reconozco y yo creo que eso es una sensibilidad que tiene la izquierda, el petrismo, que yo rescato. Yo creo que la derecha es muy ajena a las necesidades de los colombianos de a pie y es algo que yo no quiero continuar. Es lo más duro de vivir en un país polarizado. La polarización de por sí no es mala. Yo no creo que la polarización en sí sea un problema. Pues la naturaleza de la democracia es que haya ideas que se contraponen, ¿no? La naturaleza griega de la democracia es, pues, llegaban los senadores o a las polis griegas, todo eso, y discutían ideas que eran distintas. Y eso era polarización, de manera que yo no creo que la polarización en sí sea un problema. El problema es la reacción a la polarización. Porque polarización ha habido siempre. El bipartidismo era polarizante, muchas cosas han sido polarizantes, pero el problema es que nosotros hemos sido un país violento. Nosotros hemos sido un país A que eso, acude a la violencia. a eso iba, Mm, porque la polarización también ha traído cosas graves. muy En cuanto a graves. violencia, recientemente lo de Miguel Uribe Sí, es parte de esa polarización coincido, eterna que tiene coincido, nuestro país. coincido. Pero yo creo que la polarización es una consecuencia natural de la democracia. El problema es la reacción a la misma, repito. Y me da una impotencia muy dura. Lo de Miguel a mí me dio durísimo, pues fue el empujón que yo necesitaba para llegar al centro democrático, porque yo simpatizaba mucho con las ideas de Miguel, pero es una impotencia. Yo creo que más que nada me da impotencia ver cómo somos un país que recurre a la violencia. Y es, por ejemplo, ver el mal llamado estallido social de 2021. Eso no era un estallido social, eso era una toma guerrillera financiada por unos intereses oscuros, inclusive extranjeros. Esa toma guerrillera fue muy violenta, fue muy violenta. Y yo ver esas cosas, como tumbaban, por ejemplo, las estatuas de próceres de independencia, ni siquiera como destruían los CAIs, las estaciones de Transmilenio, cómo atentaban en contra de nuestros héroes de la fuerza pública, me daba muy duro. O sea, eso no es un país civilizado. Y yo creo que esa es una de las causas que yo defiendo. Pues un país
Pues pucha, con sentido común, que vuelva el sentido común. Todo eso de lo que hablas no te ha llevado a pensar en me quiero salir de este Sí, mierdero, no te ha llevado o te da más fuerzas para seguir trabajando por el nunca me país. he querido salir porque es lo que me gusta, es lo que sé hacer y no me imagino, mejor dicho, yo me levanto y lo primero que yo pienso es en política, me acuesto pensando en política. Todo mi día es en función de la política. De manera que yo no me imagino un mundo en donde yo no esté haciendo política. Es lo que sé hacer, es en lo que soy bueno y es lo que me mantiene vivo. Pero es un mundo complicado que me ha hecho reflexionar muchas cosas. ¿Hasta qué punto debería meterme tan abiertamente, tan públicamente como este mismo escenario en la política? A veces he pensado, tal vez yo sirvo más como asesor detrás de bambalinas. Pues digo, no, esa no es mi esencia. Pero sin lugar a duda, la política y las dificultades de la política me han hecho reflexionar en varias oportunidades, pero no por eso voy a dejar de hacer lo que hago. Voy a dejar de defender a Colombia. ¿Esa política sucia ha llegado a tocar la puerta de tu vida? Sí, sí. ¿Qué te han ofrecido que a veces da vergüenza admitir en política? Primero, a mí muchas personas me han dicho que tengo que decir, y eso a mí no me gusta. Mayoría de las veces ha sido, digamos que, natural dentro de una línea discursiva o de un partido, de algo, perfecto, eso está bien. Pues uno hace parte de un partido porque cree en los fundamentos de un partido, ¿no? De manera que eso no es grave. Pero cuando empiezan a decirme que decir, no voy a hablar de nombres, pero cuando empiezan a imponerme que decir sobre algunos temas en particular, sobre todo un tanto turbios, es que uno dice, bueno, ¿yo acá qué estoy haciendo? Cuando me ofrecieron plata, a mí me ofrecieron una buena plata para ser candidato al Consejo de Bogotá en las próximas elecciones. Yo dije que no, y era una buena plata, era una buena plata. Pues yo ahí estaría amarrado a algunas personas que a mí no me gusta hacer política amarrada. Y yo digo, si yo tengo 19 años y todo este tipo de situaciones han venido pasando, pues fue pucha, ¿cuál será el escenario cuando tenga 30, con la ayuda de Dios, sea parlamentario? ¿Sí? Es un mundo complicado, uno tiene que saber, uno tiene que tener sobre todo la convicción moral de hacer las cosas bien, porque si no, este no es el mundo para uno. Una vez una persona muy sabia me dijo que si uno quería hacer plata, no se meta en política. Si uno quería estar tranquilo, no se meta en política. Y si uno quería que fuera fácil la vida, no se meta en política. Ese Eso, no es el camino que claramente ese no es, elegiste. elegí un camino distinto, elegí un camino complicado, un camino en donde la gente me critica mucho, un camino en donde por asumir posiciones me distancio de gente cercana y un camino en donde llegan ese tipo de ofrecimientos y ese tipo de amenazas y presiones. Pero uno tiene que tener la convicción de que, como dice el presidente Uribe, siempre hay un propósito mayor y ese propósito mayor se llama Colombia. ¿Qué error crees que has cometido en política? No, pues todo. Uno, ¿Qué error he cometido en política? Pensar que porque la gente que está alrededor de uno sabe más, tiene el mejor interés de uno en la mente. Muchas veces uno hace lo que otra gente le dice porque no, es tremenda eminencia. Grave error. Uno tiene que tener criterio propio. ¿qué parte de ti quiere poder? Pues yo creo que ser político naturalmente tiene que ver con vocación de poder, pero el poder también está muy satanizado. Yo no quiero el poder para ser, yo quiero el poder para ser, que es la gran No diferencia. tienes miedo de ese poder? Sí, obvio, me da pánico, pues ya en sí, no, yo no tengo ningún cargo público, pero ya el solo hecho de haber sido cabeza, llamémosle de alguna forma, de equipos de jóvenes, de partidos, haber tenido que liderar procesos, pues ya en sí me ha dado miedo, porque hay procesos, cosas que dependen de uno, y no son si usted tiene plata al final del día o no, sino es la vida de la gente, obviamente en su debida proporción. Eso me da pánico. Me da pánico, pero por eso es que me estoy formando en la universidad, porque yo creo que uno no puede hacer política porque sí, porque ajá, uno tiene que formarse, educarse y prepararse. Y eso es lo que yo estoy haciendo para poder tener la capacidad de asumir esos cargos de poder. De llegar a un cargo de elección popular, como hemos venido hablando, ¿qué sería lo que nunca negociarías? Principios. ¿Qué principio? Primero, uno tiene que hacer las cosas bien. A mí me pueden ofrecer, no sé, por decir cualquier bobada. Mañana usted puede ser presidente de Colombia, pero no, yo no me meto en eso. Yo no estoy para esos eventos, dígale a otro. Yo creo que los principios, más allá de la doctrina, que también la doctrina para mí es inamovible, cambiante, pero inamovible. eh, yo creo que uno no puede dejarse llevar
por buenas oportunidades. Yo no creo en la suerte. Yo creo que la suerte es una mezcla de oportunidad con experiencia y preparación. Y en ese sentido, yo creo que uno tiene que tomar las oportunidades, pero nada en la vida es gratis ni nada en la vida es regalado. O sea, todo siempre tiene un costo y uno tiene que saber medir esos costos. De manera que eso es mi límite grande, hacer las cosas bien. A mí me educaron toda la vida como una persona buena que hace las cosas bien. Yo no me voy a salir de esa educación. A hoy, para Andrés Crone, ¿qué pesa más? ¿Hacer una campaña política o estudiar derecho? Yo creo que lo estoy manejando muy bien porque las dos cosas son importantes y ninguna es más importante que la otra. Yo no descuido la universidad, ya inclusive quiero hacer la doble con alguna otra carrera el semestre entrante. Pues yo soy estudiante de Derecho y yo soy un estudiante muy aplicado, inclusive cansón, porque yo soy el típico lambón que se hace en primera fila y no se calla, que le discute al profesor, que le diga, yo soy el que le dice al profesor no sea bestia, no sea bestia, porque dicen unas bestialidades aterradoras, ¿no? Pero yo soy un estudiante muy aplicado, yo estudio mucho, leo mucho, todas las lecturas. No hay una lectura de la universidad que me pongan que yo no lea. Una. Obviamente yo puedo meterla a cualquier inteligencia artificial y me la da así, ¿no? Los puntos, los 10 puntos, ¿no? Para uno sacar una buena intervención. Yo encuentro mucho valor en aprender, en formarme como abogado. Y, y yo le meto mucho tiempo a eso. Todas las mañanas estoy en función de la universidad, todas las tardes estoy en función de la política. Afortunadamente esta entrevista me cogió en un hueco de 5 horas, un poco aburridor, Bastante pero ahora largo. más tarde me toca volver a la universidad. Pero yo soy un estudiante aplicado, pero no por eso dejo de pensar en mi país. Te voy a hacer 4 preguntas. Intenta contestármelas en una palabra. No ¿Listo? prometo nada, pero intentaré. Idealmente, ¿qué te duele de Colombia de manera personal y no ideológica? Violencia, ¿Qué te da esperanza en Colombia que otros no están viendo en este momento? juventud, ¿Qué parte del país no escucha la Bogotá política? la Colombia profunda. ¿Qué conversación o sobre qué tema nos hace falta tener una conversación a los jóvenes de bandos distintos? Doctrina, no se habla de doctrina. Andrés, para terminar, si pudieras volver a hablar con tu papá hoy, ¿qué le dirías en una frase? Yo hablo con mi papá todos los días. O sea, yo todos los días se los dedico a él y eso, a mi modo de ver, es una forma de hablar con él. Em, ¿Qué le diría? Que me ilumine, me dé fuerzas y me dé inteligencia. Que no me deje, que no me deje equivocar. ¿Qué te gustaría que Colombia conserve en los próximos 20 años? Su identidad hispánica, ¿Crees que se está perdiendo o se ¿sí? podría No, perder? no, no se está perdiendo, la están cribillando unas fuerzas oscuras perversas. O sea, están intentando acabar con lo que es ser colombiano, con la colombianeidad que heredamos de esa tradición hispánica que nos define como pueblo. La están intentando acabar a la fuerza, no se está perdiendo. Algunos dicen que se está perdiendo, no, no se está perdiendo, la están acabando. Y eso es lo que toca combatir. ¿Cuál es tu miedo más grande hoy, tu esperanza más grande para el futuro? Mi miedo más grande soy yo mismo. Yo cometo errores, yo pues me estoy formando hasta ahora, mejor dicho, yo no sé nada, ¿no? Nadie sabe nada realmente, todos somos imperfectos, em, porque no hay nadie perfecto ni nadie que se las sepa todas. Y me da pánico equivocarme, o sea, cada vez que yo vengo a un espacio como este, por ejemplo, yo a veces salgo y digo, uy, qué barbaridad la que dije, ojalá no me la saquen en 20 años. Eso me da miedo, pero mi mayor esperanza tal vez, yo creo que es la capacidad de hacer equipo. Por mucho tiempo entendí la política como algo, un proyecto individual mío, pero en los últimos años he hecho un esfuerzo muy grande por construir equipo, por pensar no solo con mi cabeza, sino con otras críticas de mí, de mi forma de hacer las cosas, porque yo necesito que me critiquen para mejorar. Y esa es mi concepción ahora. Si uno hace un buen equipo, hay buen futuro. Y finalmente, ¿qué te gustaría que la gente no asuma de ti por ser conservador? Si uno es un retrógrado. Ser conservador es todo lo contrario de ser retrógrado. Es uno pensar que el humano tiene valor. El retrógrado es otro. Andrés, muchas gracias por participar en Historias de mi patria, en Barómetro Podcast. Gracias por asistir a Corporación Pensamiento Siglo XXI. Desde todo nuestro equipo, te agradecemos por la visita.
de hoy y por esta conversación tan agradable. No, muchas gracias por la invitación. Eso sí, le deseo la mejor de la suerte a este podcast y a esta casa que tanto respeto. Súper invitado a una siguiente ocasión. Yo veré.